palabra del Señor en Santiago capítulo 3, en el verso 9. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Señor, esta mañana le damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por este privilegio tan grande que nos da, mi Dios, de poder, mi Dios, presentarnos una vez más, Señor, para meditar su palabra. Pedimos su ayuda, que nos guíe, que nos ayude, Señor, porque sin su ayuda no podemos hacer nada. Hoy vamos a meditar su palabra. Sea usted que esté con nosotros y nos guíe, para que lo que hablemos no lo hablemos por hablarlo ni por nuestra cuenta, sino de parte suya, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, esta mañana vamos a hablar de uno de los miembros de nuestro cuerpo. Pues nosotros, Dios ha puesto en nuestro cuerpo miembros, por ejemplo, nuestras manos, que nos sirve tanto, ¿verdad? Nuestros pies para caminar, bueno, desempeñan una función muy importante. Las manos, nuestros ojos, ¿verdad? Para ver también, nuestros oídos, en nuestro sentido del olfato, nuestra nariz. Pero esta palabra que acabamos de leer habla de un miembro que se llama la lengua, ¿verdad? Fíjense que la lengua es un miembro de gran importancia en nuestro cuerpo. Quizá, ¿verdad? Nosotros, cuando no teníamos el conocimiento del Señor, cuando no sabíamos la gracia de Dios, no habíamos sido llamados, no entendíamos que la lengua se le debe dar un buen uso, ¿verdad? Porque cuando la lengua se le da un buen uso, o sea, vamos acarreando bendiciones, vamos ganando muchas cosas, vamos prosperando, tenemos un testimonio muy grande para honra y gloria del Señor. Pero esto es cuando a la lengua le damos un buen uso, ¿verdad? Porque la lengua puede ser usada en mal también. Imagínense cuántos hogares habrán destruidos por la lengua, ¿verdad? Cuánta pareja estará destruidos porque una persona con su lengua habló e inventó, levantó un falso, habló, ¿verdad? Y luego viene el mal mensaje, ¿verdad? Porque no crea usted que con la lengua no solo se pueden llevar buenos mensajes, se pueden llevar malos mensajes.
¿verdad? Y un mal mensaje, claro, llevado con nuestra lengua, puede llevar a un fracaso a mucha gente. Puede producir mucha destrucción. Proverbios capítulo 13, verso 17 dice: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. El mal mensajero acarrea desgracia, un chisme, ¿verdad? Alguien llevó un mal mensaje al hermano, a la hermana, y ahora ese hermano odia al otro, esa hermana odia a la otra hermana, y a veces la gente ni sabe por qué será que el hermano me hace mala cara, por qué será que la hermana me hace mala cara, por qué será que aquel matrimonio ya no siguió. Porque una lengua fue usada para sembrar cizaña. Porque cuando le damos un mal uso a la lengua, no vamos a decirle, sí, mire, ve, ¿verdad? Ayúdelo, perdónelo, apóyelo, ¿verdad? O ayúdela, hay que orar por ella, hay que orar. No, lo que vamos a decirle, ¿verdad? Cosas negativas, cosas malas. Y es posible que diga, mire que yo lo vi y allá estaba con la otra, que ya estaba con el otro, que ya estaba, o que estaba hablando mal de usted, empieza. Entonces, la lengua mal usada destruye. Hay iglesias enteras con problemas por esto. Hay siervos enfermos unos contra otros. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de enfermedades físicas, estoy hablando de enfermedades espirituales, de enfermedades en el corazón, ¿verdad? Que tal vez otro siervo que no sabe usar bien su lengua fue y le dijo algo malo del otro, le dijo. Entonces, ¿verdad? Y entonces esta lengua está siendo mal usada. Este siervo, sea sierva, en vez de ser un buen mensajero, es un mal mensajero. Aún en los trabajos materiales, en las empresas, ¿verdad? Hay gente que dice, no, pero lo voy a poner en mal para que lo saquen del trabajo. La voy a poner en mal para que la saquen del trabajo, para que empieza, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas no deben de ser así, ¿verdad? El apóstol Santiago dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Con quién? Es con la lengua. Hermano, canta alabanzas bien bonitas, canta alabanzas gloriosas. ¿Con qué las canta? Con la lengua, ¿verdad? ¿Con qué canta esas alabanzas? Con la lengua. ¿Con qué profiere palabras de bendiciones hacia Dios? Bendito sea el Señor, gloria a Jesús, Cristo vive. Pero al rato, con esa misma lengua que bendice al Señor, con esa misma lengua que canta alabanzas muy bellas, con esa misma lengua dice, no, es que Julano no sirve, es que la hermana no sirve, no, que en vez de él, mejor yo, que en fin, que hay que traer algo bueno, grande, que empieza a hablar mal, a menospreciar a los demás, a ver a los siervos más humildes como que no valen nada, y delante de Dios todos tenemos valor. Dios a cada siervo, sierva, le ha dado un talento, le ha dado un don, pues, ¿verdad?
A uno le ha dado uno, a otro le ha dado dos, tres, y a otro le ha dado todos los dones. Pero el caso es que Dios nos ha bendecido. Entonces, ahí es donde el apóstol dice que con ella bendecimos a Dios. Y con la misma lengua maldecimos a los hombres que están hechos a hechura y semejanza de Dios. Entonces, esto no debe ser así, ¿verdad? Tiene que tener un dominio cuando, ¿verdad? El hombre de Dios, la mujer de Dios, para hablar, ¿verdad? Si vamos a hablar de alguien, tenemos que hablar en bien. Y si no hablamos en bien, no hablemos en mal, por lo menos, ¿verdad? Porque un día por la lengua seremos salvados, o por nuestra lengua vamos a ser condenados, ¿verdad? Porque eso dice la palabra. No crea usted que la palabra quedó escrita así como solo para que la viéramos, solo para que lo demos cuenta. La palabra quedó escrita para que se cumpla en nosotros, ¿verdad? Que nos demos cuenta que toda la palabra que hablemos, si le damos un mal uso a la lengua, si le damos un mal uso, lo que va a haber es condenación, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 12, versículo 36. Mire cómo dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en aquel día. El 37. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás, ¿qué? Condenado. Entonces, si yo le doy un mal uso a mi lengua y me pongo a andar hablando mal de los demás, me pongo a poner en mal a los demás, me pongo a hablar, llevar mensajes de odio, de envidia, de cosas incorrectas, entonces, ¿qué dice el verso 37? Mateo 77, que por mis palabras que yo he hablado con mi lengua, seré justificado. Y por las palabras, y son malas, y le he dado un mal uso a mi lengua, entonces también seré condenado. Esto no es cuestión de que, ¿verdad?, dice el pastor o dice el ministro. No, es cuestión que la palabra dice, ¿verdad? La palabra enseña que por mis palabras yo voy a ser justificado. Si soy llamado a cuentas ante Dios, y el Señor me va a decir, ¿verdad?, pues por tus palabras que edificabas, que ayudabas, que sanabas con tus palabras, tu lengua fue usada para sanar heridas, para dar palabras de aliento, para restaurar, para llevar el bien, para proferir vida, para restaurar, para hablar en bien de los demás. Has justificado, ¿verdad? Sí, has justificado y aprobado y pasado al reino celestial, a la patria celestial. Pero si mis palabras han sido que yo voy a poner en mal al hermano, que voy a poner en mal al otro, que a fin de que me den a mí yo pongo en mal a los demás, que a fin de que sean conmigo yo pongo en mal a los otros, entonces lo que va a suceder es que por estas palabras me dicen, bueno, fue un mal uso que le diste a tu lengua. En vez de hablar bien, en vez de hacer buenas cosas, de hablar buenas, de edificar, de ayudar, destruiste. ¿Cuántas almas se perdieron? ¿Cuántos matrimonios se destruyeron? ¿Cuántas iglesias se envenenaron? ¿Cuántos siervos se creó disensión entre unos y otros por tu lengua?
por la lengua que tú tienes, ¿verdad? Que trabajaste mal, entonces vas a ser condenado. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado con el uso que le damos a nuestra lengua, ¿verdad? Pero eso la palabra decía en el Proverbio 13:17, que el mensajero fiel acarrea salud, ¿verdad? Hay gente que puede estar muy enfermo, muy enojado, muy airado contra el otro, pero si yo voy y le digo, hermano, dice la Biblia que los amemos unos a otros, dice la Biblia que perdonemos, que si no perdonamos no vamos a entrar en el reino, ¿verdad? Perdónelo, vaya, abrace con él, levántese, ¿verdad? Y empieza este mensaje bueno acarrea salud, porque este hombre, esta mujer puede ir a reconciliar, puede ir a pedirle perdón al otro, pueden tener paz, y entonces ¿qué? Acarrea salud. Entonces uno va llevando salud, en vez de llevando destrucción, va llevando salvación, restauración. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso que le damos a nuestra lengua, ¿verdad? Porque muchas veces nos descuidamos y hablamos mal, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Santiago 3:10, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Es raro, ¿verdad? Que alguien que acaba de estar hasta hablando hasta en lengua quizás, ¿verdad? Que ha estado cantando alabanzas, que ha estado y lleno de bendición, al rato ya esté hablando mal del hermano, hablando mal de la hermana, maldiciendo al otro, diciendo mal del otro, hablando mal de los otros. No, esto no puede ser así. O sea, no puede ser de que a la lengua le demos estos dos usos. No, con nuestra lengua tenemos que proferir solo bendición, ¿verdad? Y si algo a usted no le agradó, porque hay gente que dice, no, pero yo tengo que hablar, pero yo, no. Si algo a usted no le agradó, guarde silencio, espere. Si a usted no le gusta algo del hermano, pídale a Dios que le ayude, porque todos los siervos de Dios somos útiles, todas las siervas de Dios, todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, porque a veces también, muchas veces los creemos más grandes que los demás, menospreciamos a los demás, ¿verdad? Porque yo soy más santo que el otro, yo soy más, en fin, y a él lo veo para abajo, y este es pecado también, y a veces lo hablamos con nuestra propia lengua. Entonces, ¿usted cree que todas estas cosas van a quedar así? No, hermano, no, hermanos, no va a quedar así nomás. Todo el que es chismoso, hablador, todo el que habla mal, todo el que profiere males contra su hermano, le va a ir mal, va a fracasar, y es posible que si no se arrepiente bien, va a ser condenado, dijo la palabra en Mateo 12:37, pues va a ser condenado. Entonces, ¿verdad? Dice la palabra aquí, ¿verdad? ¿Acaso el 3:11? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Esta es una pregunta que hace el apóstol a nosotros, ¿ah? Que nos hace a nosotros. Usted nunca va a ver que vamos a ver una fuente de agua ahí, salga por ratos dulce, por ratos amarga, por ratos salada, por ratos dulce, amarga, agria. No. Si hay una fuente de agua dulce, solo es agua dulce, mira. Agua dulce, agua de tomar, ¿verdad? Y si hay por ejemplo, vamos a hablar, si hay una fuente de aguas saladas, solo salada. Entonces, si la naturaleza en su orden los enseña, aprendamos, ¿verdad? Porque puede ser de que me esté oyendo a alguien que le esté dando una luz a la lengua. Puede ser de que alguien esté cayendo en este problema, pero ¿qué va a hacer el hermano? Levántese.
cambie. Ya no siga hablando mal del hermano, de la hermana. No vaya a poner en mal al otro. No vaya a hablar más de los otros. No vaya a hablar en contra del otro. Y no, diga, hoy va a ser diferente. Y si alguien le pregunta, ¿cómo está el hermano? Pues está bien. ¿Ah? ¿Cómo está la hermana? Está bien. ¿Cómo está? Ah, está bien. No vaya a decir, no, hombre, que él es todo aguado, todo, en fin, empieza a hablar con la lengua y empieza a proferir. Y no, ¿verdad? Entonces, ves que nosotros los echamos flores nosotros mismos y le tiramos tierra a los demás. Eso no es correcto, ¿verdad? Porque por todo vamos a dar cuenta, ¿verdad? Dice el 12, hermanos míos, dice el apóstol Santiago, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Eh? Entonces, tenemos que buscar una sola posición. ¿Para qué? Para prosperar, para crecer, para... Dice que hay gente que tiene un concepto del hermano, de la hermana, dice, pero yo al hermano yo confío, porque si yo le digo algo, ¿verdad? Él se lo va a retener, va a decir, sí, hermano. Pero hay quien que solo le dice usted una cosa y ya se lo va a decir al otro, se lo va a decir al otro, y ya hasta en la prensa sale en primera plana, mire lo que usted dijo. Entonces, que hay problema con la lengua de este hermano, porque no se le puede confiar. Habla, lleva. Uno tiene que tener cuidado, tiene que ser prudente, tiene que ser discreto, aunque vea algo incorrecto. Usted, mire, guarde silencio, espérese, aunque usted vea, va a llegar un momento que todo se arregla, pero hay que darle un buen uso a nuestra lengua, porque si no, vamos a tener problemas. ¿Ah? Vamos a tener dificultades grandes, y de no cambiar y de seguir sembrando el mal, entonces lo que va a hacer es que vamos a hacer, la palabra dijo condenado, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo va a cambiar? Esa palabra no la podemos cambiar nosotros, de que va a ser condenado uno por las mismas palabras que hable con la lengua uno. Entonces, ¿verdad? Uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque es peligroso, ¿verdad? Que con la misma lengua que alabamos, glorificamos a Dios, con esa misma le hagamos daño a los demás, ¿verdad? Dice Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová, y aún las 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y que siembra discordia entre hermanos. ¿Va que le digo? Aquí habla de la lengua, mire, 2 veces, el 19, 6:19, ¿verdad? Dice el testigo falso que habla mentiras, al que siembra discordia entre hermanos. Pero ahora decía, hay quien odia, me puede orar hasta a mí. Dije que tal vez le voy a decir algo de mí malo y yo ni cuenta me doy. Cuando acuerdes que el hermano me mira mal a mí, dice, ¿qué pasó? No, que una lengüita fue y le llevó esto y se siembra discordia. Otros lo miran de mal, lo ven mal al otro. ¿Y qué pasó? Hubo alguien que sembró discordia entre, ¿verdad? Hermanos, ¿verdad? Entonces, dice, la lengua mentirosa, dice aquí. Mire, entonces esta cosa dice que es algo que Dios abomina su alma, o sea, es abominable. Oiga bien, ¿cómo mira a Dios esas cosas? Mal, abominable es delante de Dios que nosotros sembremos discordia entre hermanos, que hay quien se lleva bien, pero con un chisme ya esa
amistad, esa relación, esa comunión ya desapareció, porque vino una lengua y sembró discordia, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque esto de que dice que es abominable ante de Dios, esto no es una broma, esta es la palabra la que dice, ¿verdad? Entonces el testigo falso que habla mentiras, ¿verdad? Y que es gente que habla mentiras, que es mentiroso, pues, que se lo inventa, que se levanta a hablar. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí dice que también el Señor, la lengua mentirosa, la abomina, ¿verdad? Abomina la lengua mentirosa el Señor, ¿verdad? Alguien que hable mentiras con su lengua es peligroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por una mentira pueden hay hasta muertes, pues, hay hasta muertes más que todo. Y hay muertes espirituales también. Hay gente que por una mentira se agarró y se perdió el otro, porque el otro con la lengüita levantó un falso, ¿verdad? Le inventó algo. Entonces, hermanos, esta mañana este ha sido el mensaje. Usemos bien nuestra lengua, ¿verdad? Que Dios nos ayude para, así como bendecimos al Señor, así como decimos gloria a Dios, aleluya, vive Cristo, también declaremos bendición para el hermano, para la hermana, para el pueblo y para amigos, ¿verdad? Para la persona. Yo veo que me dice buenos días, Dios les bendiga. Porque él dice, porque es lo que yo puedo declarar, porque eso me dio Dios, bendición. Entonces yo declaro, gracias hermano, bueno, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios me dio. Pero ¿cómo voy a decir yo, que les caiga juego? No, porque Dios me va a ayudar a mí, ¿verdad? Por las bendiciones que yo declare. Entonces, esta ha sido la palabra. Tengamos cuidado, ¿verdad? Que en el uso que le damos a la lengua. La lengua es peligrosa si no le damos un buen uso, pero es fácil darle un buen uso también. Dejémoslo guiar por el Señor, leamos la palabra, tengamos el conocimiento de la palabra, pongámonos a pensar esta mañana, ¿verdad? ¿Cómo estoy usando mi lengua o mi lengüita? ¿Cómo la estoy usando? ¿Verdad? Estoy haciendo, declarando, hablando solo palabras y edificando, dando a saber, ya tengo destruidos matrimonios, iglesias enteras, difamación, hay un montón de destrucción. Bueno, me voy a arrepentir, le voy a pedir perdón, y voy a comenzar ahí una vida diferente, ¿verdad? Que esta palabra nos ayude, que esta palabra nos bendiga mucho y nos haga prosperar, porque el propósito de Dios es que nosotros no perdamos la bendición y no perdamos la salvación, ¿verdad?